polémico este asunto y vamos a pasar a otro tema. Ya tenemos aquí en el estudio de la redacción de La Jornada de Oriente al regidor Iván Galindo. Iván, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Iván, pues tú eres un regidor muy crítico en el Cabildo de la ciudad de Puebla. Te has destacado por ser un buen observador de la realidad de la ciudad de Puebla y es por eso que te hemos invitado. Queremos saber cuál es tu visión de lo que está pasando en el tema de materia de seguridad pública aquí en la capital. El domingo hubo una marcha de un grupo de ciudadanos diciendo que sienten que no se está haciendo lo necesario. Todos los días tenemos a la autoridad estatal, a la autoridad municipal intentando decirnos todo lo contrario, que sí hay resultados, que sí hay avances, que sí hay estrategias, y al mismo tiempo todos los días reproducimos noticias de hechos violentos, muchos que nunca antes habíamos visto en Puebla, hechos que ya se vuelven repetitivos, claro. Y de pronto la nota roja ha tomado una fuerza inusual en la ciudad de Puebla. Ese es el panorama general. Ahora quisiéramos saber cuál es tu percepción de todo esto, Iván. Pues lo describes muy bien, Fermín. Nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Sin duda es un tema muy importante, polémico, que le duele, que lo sentimos y lo padecemos todos los poblanos día con día. Por supuesto que es un fenómeno nacional el que estamos viviendo, la inseguridad, pero Puebla, de lo que algo se había mencionado durante algún tiempo, era que pues estábamos al margen de esta situación o de casos que se presentaban en otras entidades y en otras ciudades del país. Sin embargo, de un tiempo para acá, yo creo que si pudiéramos decir de un año concretamente para la fecha, pues ya no estamos exentos de actos de alta violencia, ¿no? Lo mismo hemos visto en Puebla capital y en el interior del estado, ejecuciones, ¿no? Como se daban en otros estados del país, secuestros, extorsiones, bueno, pues el tema del huachicoleo, pues ni se diga, es un punto totalmente aparte. Y Puebla capital, con este tema del robo de autopartes, los robos, por así decirlo, menores, por así decirlo, pero que también se han repercutido fuertemente en los últimos meses. Yo empezaría por decirte que efectivamente la delincuencia tal parece que ya rebasó a las instituciones, es un sentir, es un clamor general, y lo primero que tenemos que hacerlo es reconocerlo. Bien decías, una cosa son los discursos y otra cosa es lo que vemos en el día a día. Yo creo que por principio de cuentas tenemos que reconocer nuestras limitaciones, nuestras carencias y nuestros errores como institución, como gobierno. Y vamos entrándole un poco, esto no se descompuso de un momento a otro, no es de un mes a la fecha, esto es el descuido de varios años, de varios periodos y de varias administraciones. Vamos, si me permites, voy a tratar de dar algunos datos concretos para entender cómo llegamos hasta este momento. El tema de la inseguridad, por supuesto, tiene varias aristas y es multifactorial, no se lo podemos adjudicar únicamente a un tema. Por supuesto, un tema central es la economía, las condiciones económicas del país, la falta de empleos y demás. Pero bueno, también otro tema tiene que ver con cómo combates este asunto de la delincuencia. Vamos a hablar acerca de nuestros cuerpos policíacos. No es posible para una ciudad del tamaño de las dimensiones de Puebla, que tiene 1.800.000 habitantes, la ciudad, hacer frente con 1.300 policías, Fermín. Esto es ínfimo. Hay 1.300 policías en la capital del estado. En la capital del estado. ¿Cuántas colonias tiene la ciudad de Puebla? Más de 1.100 unidades territoriales, entendido como unidades territoriales entre juntas auxiliares, colonias, barrios, inspectorías, unidades habitacionales. O sea, tenemos 1.300 policías y 1.100 unidades habitacionales. Unidades territoriales, colonias, etcétera, ¿no? O sea, ni siquiera un policía por cada... De acuerdo a ciertos parámetros internacionales, para una ciudad de las dimensiones como Puebla, necesitaríamos tener por lo menos, no es el óptimo, pero por lo menos el doble, cerca de 3.000 elementos. Tenemos 1.300. En total la corporación se compone de 1.500, pero entre administrativos, pero netamente operativos son cerca de 1.300. Ahora, vamos a hacer un segundo close-up, un segundo target. De esos 1.300 se encuentran excesivamente cargados de trabajo. Tienen turnos de 24x24, Fermín. Yo te pregunto a ti, a la gente que nos está viendo, ¿en qué oficio, en qué profesión, en qué actividad humana una gente puede rendir trabajando 24x24? Es decir, tú estás todo un día completo trabajando y descansas al 24 otro día. horas. Sabemos que no descansan, porque no salen e inmediatamente se van a sus casas a descansar. Tienen también actividades personales, familiares. Entonces, es inhumano tener a nuestros policías en estas condiciones. ¿Por qué los tenemos en estas condiciones? Volvemos al tema de los 1.300.
Como tenemos tan pocos elementos, pues ellos literalmente se la están rifando, están haciendo un sobreesfuerzo porque no tenemos los elementos suficientes para hacer 3 turnos. Lo normal sería que hubiera un turno matutino, vespertino y nocturno. Pero imagínate con estos 1.300 elementos, haces 3 turnos, pues verdaderamente prácticamente no veríamos elementos en las calles. Tendríamos turnos de cerca de 200, 250 elementos por turno, sería prácticamente nada. A ver, quisiera hacer aquí una precisión en esto. 1.300 policías que abarcarían, que cuidan, digamos, toda la zona urbana de Puebla y las juntas auxiliares. Sí. Y también datos aproximados. Las rancherías. Todo el territorio poblano. Todo el territorio. Te digo, datos aproximados, no es un dato duro, 1.300, puede ser poco más, no son menos, son 1.350, 1.380. Ahora, son 1.300, trabajando 24 por 24, es inhumano, no podemos exigirles. Muchas veces la gente se queja en redes sociales y con sobrada razón hasta que conocen el fondo, pues por eso te encuentras casos de policías que se duermen en las patrullas, porque realmente no están físicamente bien, emocionalmente bien. No justifico los actos de prepotencia, pero los entiendo, Fermín. O sea, son gente que están de su sistema nervioso alterados, no han descansado, etc. Vamos por un tercer elemento, están mal pagados. Un policía promedio recibe un sueldo aproximado neto, sin contar otro tipo de prestaciones, un sueldo neto de 8,000 pesos mensuales. Entonces, por un lado tienes pocos policías, jornadas exhaustivas y con una remuneración de 8,000 pesos 2,000 pesos a la semana. Así es. Entonces, pues también no es que justifique los malos actos, pero poniéndonos en los zapatos de un policía que se juega en la vida por esa cantidad, pues eso te explica, pues en algunos casos, no en todos, son la minoría, pero pues que algunos policías caigan en el pensamiento de, bueno, pues ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué pongo en peligro mi vida con las condiciones que tengo, con el salario que recibo? Entonces, o al revés, que salen a buscar mayor ingreso. Así es, con actos de corrupción, con otro tipo de actividades. Entonces, como punto de partida, yo creo que estos 3 elementos nos pueden dar un pie para darnos cuenta del por qué se encuentra tan complicada la situación. ¿Cómo lo combates? Estamos en el entendido, como muchas veces se ha dicho en los discursos políticos, en los discursos oficiales, que, bueno, pues indudablemente la mejor manera de combatir la inseguridad es con empleo, con desarrollo social, con actividades culturales y demás. Sí, pero otra parte también tiene que ver con el tema de los cuerpos policiales. Entonces, algo que estamos proponiendo es duplicar nuestro estado de fuerza, pasar de 1.300 a 3,000 por lo menos efectivos, para que eso nos permita ahora sí tener 3 turnos, mañana, tarde y noche. Eso te permitiría darle descanso, jornadas decentes a tus empleados de la seguridad, a quienes nos custodian, nos protegen, a quienes exponen la vida. Y tercero, bueno, pues, indudablemente mejorar sus condiciones de trabajo. Iván, ¿siempre hemos tenido esta cantidad de policías? ¿O antes había más policías? ¿O teníamos menos policías? Ha variado de administración en administración. Lo cierto es que, bueno, pues no hay claridad respecto a qué se está haciendo para incrementar. Pongamos, por ejemplo, un parámetro. Tú eras o eres muy cercano a Enrique Doher. Y cuando él fue presidente municipal, ¿cuántos policías había? Bueno, el estado de fuerza y la ciudad era menor, pues eran cerca de 900,000 policías. En total, en ese entonces, la corporación se concentraba a cerca de 1,100 elementos en total, contando policía municipal y tránsito municipal, que por cierto, esa es otra. Otro de los temas que está en el debate, que se ha puesto sobre la mesa, es pues en un ánimo de tener mayor cobertura y si tienes recursos limitados, en este caso hablando de recursos humanos, tienes recursos limitados, pues hay que potencializarlos, hay que eficientarlos. Entonces, si de por sí en la práctica, vaya, hasta los elementos de tránsito se encuentran armados, a pesar de que no tienen facultades para ello, démosles facultades y obviamente la capacitación adecuada. Si de por sí lo están haciendo, bueno, pues entonces que hacer una verdadera policía de tránsito, pasar del esquema de agentes de tránsito a policías de tránsito. Eso nos permitiría entonces, súmale, son alrededor de cerca de otros 200 compañeros, elementos de tránsito, que bien pudieran sumarse al estado de fuerza policial, con funciones policiales, evidentemente con todo lo que ello implica, capacitación adecuada, homologar sus condiciones a la par de lo que tienen los policías, etcétera. Entonces, esas son las 3 propuestas, entre otras, que hemos hecho para abordar este tema. Incrementar el estado de fuerza, mejorar sus condiciones y poder pasar a turnos de 3 turnos, vespertino, matutino, vespertino y nocturno. Pero es muy grave, si estamos hablando de que en la época de Enrique Doher había 1,100 policías, estamos hablando que en los últimos 12 años no hemos tenido un crecimiento significativo
de la fuerza policíaca. Parecería que está paralizado el tema, ¿no? Hay un factor que rebasa a los municipios y el municipio de Puebla no es la excepción. Si hemos ido contratando personal, concretamente para policías, pero así como ahorita está en boga y está en el centro del debate nacional el cuestionar el sistema de justicia penal acusatorio, también debemos ir replanteando también el tema de los exámenes de control de confianza. El examen de control de confianza es demasiado rígido, demasiado frío y muy cuantitativo. Pocas veces se enfoca, por no decir nunca, se enfoca a la parte cualitativa. Entonces, ahorita, si me permites en unos breves segundos, te voy a poner un ejemplo muy elocuente. Pero entonces, con estos exámenes de control de confianza están saliendo muchos elementos de la corporación y muchos de ellos buenos. Te pongo un ejemplo. O sea, reprueban y se va. Los exámenes de control de confianza básicamente se compone de varias fases, que es el examen toxicológico, el examen psicológico, el socioeconómico y el físico, por supuesto, y otro por ahí que se me está escapando. Entonces, ha habido casos, y el ejemplo que hoy te traigo a la mesa, de un elemento que dice, ¿sabes qué? Reprobaste. Porque esa es otra, ¿eh? Ni siquiera les enseñan el por qué reprobaron. Eso es incluso violatorio de sus derechos constitucionales. Pero no es un tema del Ayuntamiento de Puebla, es un tema del sistema ejecutivo, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ni siquiera les dicen el por qué reprobar. Se dio el caso de un elemento, se asesoró bien con un abogado y se ampara. Y dice, bueno, pues ya salí de la corporación, dime en qué reprobó. Entonces la justicia federal falla a favor del elemento y le obligan a que le informen en qué falló. ¿Cuál había reprobado? Sí. No reprobé ninguno, se los puedo asegurar. Al final, para no hacerte el cuento largo, resulta que reprobó el socioeconómico. Resulta que, de acuerdo a su ingreso, no tenía por qué tener la casa que tenía y 2 autos que tenía. Dice, bueno, lo que pasa es que mi esposa trabaja y trabaja bien, gana bien, es médico militar. Entonces, por eso tenemos ese nivel de vida, no por lo que yo estoy percibiendo. Pero por eso lo dieron de baja. Al final, bueno, fue restituido, le respetaron y le resarcieron sus derechos. Pero ¿cuántos casos no tenemos de buenos policías comprometidos que salen por diversas... El polígrafo. Un policía que gana mal, como ya lo dijimos, que no está bien dormido, que no está bien descansado, como todos, te enfrentas a un examen, pues llegas nervioso. Entonces se enfrentan a la prueba del polígrafo, es obvio que reprueban. Pero no porque el detector de mentiras. El detector de mentiras. No, pero no porque estén metidos en actos de corrupción y por nada. Por una mala respuesta, que por ponerse nerviosos contestan mal. Bueno, eso es razón porque para salir. Además mucha gente a lo mejor no sabe cómo funciona el polígrafo. No es que el polígrafo diga esto es mentira, eso es verdad. El polígrafo lo que mide es la presión arterial. Así es. Que cuando tú estés respondiendo no te pongas tenso, no te pongas nervioso. Entonces, si no has dormido... Quizás si ahorita me aplicas el polígrafo podría reprobar, sí, ¿no? Claro. Por venir a una entrevista y por alterar tu orden, tu te acabas de pelear con nervioso. Tu esposa, y llegas, te ponen el polígrafo y aunque digas la verdad de todo, pues vas a estar alterado. Entonces, por mucho o que al revés, estás muy tranquilo. O estás muy tranquilo, ¿no? Y vas a poder mentir, claro, sin ningún problema. Puede decir que ya es un rasgo habitual, ¿no? El estar acostumbrado a mentir. Entonces, no podemos estar ingresando y tratando de fomentar ingresos a la corporación cuando tienes excesivas salidas. Te voy a dar otro dato. ¿Cuál es el principal semillero o cuál tendría que ser nuestra principal fuente de ingreso a la corporación? La Academia Municipal de Policía. Sin embargo, Fermín, para ti, para la gente que nos está escuchando, pocas personas conocen la Academia Municipal de Policía. Es más, poca gente sabe que tenemos una Academia Municipal de Policía. ¿Por qué? Porque no se le ha invertido en su difusión. Algo que también hemos insistido nosotros es hacer atractivo a la labor policial y hacer atractivo el formar parte de las filas de la corporación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues yendo a talleres, a cursos de orientación vocacional, a las preparatorias, a decirle a los jóvenes, oigan, formen parte de nuestras filas, pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Hacer atractivo y redignificar la labor del policía. Te decía, no podemos tener generaciones, te hablo que al año de nuestra Academia Municipal de Policía estamos egresando por año cerca de 300 elementos. 300 elementos por año, son muy poquitos, y salen, por examen de control de confianza, cerca de 200. O sea, 200 no entran. No. O sea, 300 egresamos egresan. Cadetes egresados. Y policías en activo salen porque no pasan los exámenes de confianza. Estamos sacando de la corporación cerca de 200 elementos en datos duros. Casi los mismos que metes. Casi los mismos que metes. Entonces, esos son algunos factores para irnos inmiscuyendo y entendiendo que el fenómeno no viene de ahorita, no es netamente municipal, pero claro que también como municipio no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, y tienes mucha razón. Mira, por ejemplo, la policía de Nueva York es una policía muy prestigiada, que tiene una gran imagen. Ganan muy poquito los policías en Nueva York. Sin embargo, hay una lista enorme de ciudadanos que quieren ingresar a la policía. Claro. Es muy difícil. Y allá lo difícil no es porque los exámenes, no.
es porque hay una demanda muy grande y se dan el lujo de hacer una selección de los mejores perfiles. Y Nueva York tiene muchísimos policías y uno se puede imaginar que a lo mejor están muy bien pagados y no están bien pagados. Realmente ser policía en Nueva York es estar como en ciertas condiciones precarias. Claro. Pero es una institución muy prestigiada. Muy prestigiada. Que eso es lo que se tendría que hacer. A eso es a lo que tenemos que aspirar. Y bueno, pues lamentablemente tal parece que hay difusión para ciertas cosas, para ciertos programas, que vaya, por poner un ejemplo, para decirle a la gente un ejemplo práctico, el bachetón. Sí, qué bueno que se esté pavimentando, qué bueno que se socialice de esa manera. No sé, lo voy a investigar, no sé cuánto se le esté destinando en publicidad para este programa de bachetón, pero yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Promocionar cuántos baches se han tapado o mejor invertirle en más? Si no estamos para en contra tapar de los baches. Sí, claro. Si no estamos en contra del gasto en comunicación, siempre que no sea gasto, siempre que sea inversión. Y un buen ejemplo de lo que es invertir en materia de comunicación es precisamente la seguridad. No, además yo todos los días paso por calles en las que digo, ¿por qué nadie aquí habla al bachetón? Claro. Aquí parece que nadie lo reporta, pero más bien es que esta publicidad no va a la par de la atención al problema, ¿no? Así es. Ahora, Iván, una diferencia básica es que a lo mejor, por ejemplo, en la gestión de Enrique Dóger o en la gestión de Blanca Alcalá o de otros alcaldes como Luis Paredes, no teníamos el índice de criminalidad que hay ahora. Esa es una diferencia básica. A lo mejor había colonias en las que rara vez había un delito, un robo, y entonces podíamos permitirnos como sociedad que hubiera zonas donde pasara un policía de vez en cuando, ¿no? Pero ahora hay una ola delictiva inédita que por lo menos tiene 5 años, 4 años, que la tenemos siempre al alza. Yo te pregunto, la actual estrategia de la policía municipal en la capital del estado, ¿está a la altura del problema delictivo? ¿Tú crees que están siguiendo una buena estrategia? ¿Tú crees que están atendiendo el problema? Pues mira, tiene quizá un mes que el presidente municipal anunció su famoso decálogo de acciones, que es parte de una estrategia integral para atender el tema de la inseguridad. Derivado de este decálogo, nosotros como regidores, algunos de la fracción de oposición, o más que para no hablar de colores, porque el tema de la seguridad pues, tiene que hacer causa común más allá de las fracciones al interior del Cabildo. Es una propuesta que presentamos en la Comisión de Seguridad Pública, de la cual yo formo parte. La complementamos con otras 5 propuestas que pudieran ser adicionales al decálogo, que ahorita, si me permites, voy a comentar algunas. Entonces, yo lo expresé en algunos medios de comunicación, doy mi voto de confianza para este decálogo. Creo que no son momentos para hacer pronunciamientos oportunistas políticos, eso sería una actitud mezquina. Por el contrario, si después de un tiempo de dar el voto de confianza, y no solo dar el voto de confianza, sino sumarnos también a esta iniciativa porque no es de una persona, no es de un gobernante, es de una institución y de un ente de gobierno, que en este caso es el gobierno municipal. Si después de un tiempo perentorio no se empiezan a ver los resultados, pues evidentemente también podemos decir, y me sentaré en esta mesa para decir, no nos fue adecuado. El decálogo de acciones tiene algunos planteamientos interesantes, como el que te decía, el hecho de poner sobre la mesa del debate que el Ayuntamiento de Puebla sea un impulsor, un municipio impulsor a nivel nacional para hacer una propuesta de replantear el sistema de justicia penal acusatorio, que si bien tiene aspectos positivos como es la presunción de la inocencia en todos los ciudadanos, bueno, que como lo ha dicho el presidente municipal, no tenga un efecto de puerta giratoria. No podemos agarrar literalmente a una persona que acaba de atracar una tienda de conveniencia, lo presentas ante las autoridades, ante el Ministerio Público, y se viene el efecto de la puerta giratoria, que está detenido 3 horas y por la presunción de la inocencia, y como no lo había cometido antes, bueno, pues entonces puede salir. ¿Qué caso tienes? Ya hablamos de las condiciones paupérrimas en las que laboran nuestros policías. Imagínate si eso le sumas que están desincentivados. Agarran un ladrón, lo presentan ante el Ministerio Público y sale al poco tiempo de haber sido detenido. Eso es algo que yo rescato. Eso ha de ser frustrante para un policía, porque claro. Si además el ladrón opone resistencia y va armado y es violento, claro, y muchas cosas que a veces suceden, que a veces no entendemos esa parte de los policías, ¿no? Claro. Es un trabajo rudo, es un trabajo estresante, que tú detengas a un delincuente y que el delincuente golpee, grite, y que luego hay personas que salen a defender a los delincuentes, claro, y que tú lo presentes a la autoridad y que 3 horas después ese delincuente está otra vez en las calles, claro, y que a lo mejor hasta el policía como ciudadano se lo encuentre y se lo tope y el delincuente hasta ejerza un acto de venganza. Claro, por supuesto, y se ha dado, lamentablemente.
Otra de las propuestas, estas no son del decálogo del presidente municipal, sino de lo que construimos en la Comisión de Seguridad Pública fue, ya decíamos de este ejemplo del policía que trabaja 24 por 24, y imagínate el caso de un policía que son las 5 de la mañana, sale a las 8 y a las 5 le cae una detención. Bueno, si es un ciudadano profesional, comprometido con su trabajo, va y lo presenta al Ministerio Público. Tenemos casos, Fermín, que ese policía está 8 horas en el Ministerio Público esperando a que lo reciban y que ponga a disposición del Ministerio Público a ese detenido. 8 horas. Ya le está restando horas de su tiempo de descanso. Pueden ser 8 horas de su día de descanso. De su día de descanso. Entonces, algo de lo que estamos proponiendo es firmar un convenio con el gobierno del Estado y que nos habiliten una especie de ventanilla única para detenciones que emanen de la policía municipal. Llega el policía, ¿a quién? Tú dime a quién se lo presento. Habilítame una ventanilla. Sin romper la cadena de custodia que te marca el sistema de justicia penal, se lo entregas a otra autoridad y bueno, esa autoridad entonces es el que se hace cargo. Y entonces sí, ya tu policía te vuelves a regresar a tus funciones o bien te vas a tu tiempo de descanso. Entonces, yo considero que sí tiene algunos aspectos positivos este decálogo que presentó el presidente municipal. El tema del transporte público se tiene que atender. Vaya, fue un tema que fuimos dejando. Nadie le apostaba al transporte público y al decir no le apostaba, me refiero en todos los sentidos, desde las unidades tan deterioradas en las que estaba, hasta también un tema tan básico que es las rutas e itinerarios que siguen. Vaya, no se necesita ser experto en la materia para saber que los delincuentes hacen precisamente, se benefician de la falta de claridad que hay en el transporte público, hacen ascensos y descensos donde sea, llevan las puertas abiertas todo el tiempo. Vaya, pues es prácticamente una invitación abierta a la delincuencia a que vayan a hacer ese tipo de actos. Cosa distinta sería a que si hacemos paradas, ascensos y descensos oficiales, es decir, en contrario sentido, si tú transportista haces una parada donde no es tu lugar, pues es motivo de infracción, como actualmente lo marca el reglamento. Claro, y además algo que me ha parecido positivo es que se habló en algún momento de sancionar a los concesionarios, porque ellos no asumen su responsabilidad. O sea, el concesionario tendría que brindar seguridad al usuario, no solamente en el tema de subir y bajar, no solamente en el tema de que la unidad no se accidente, sino que si ocurre un asalto arriba, es su responsabilidad. Tendría que haber responsabilidad del concesionario. Y entonces el concesionario como que pues el tema es, se quejan si le robaron al chofer la cuenta, ¿no? O sea, el pasaje, ¿no? Pero si no le robaron la cuenta, pues como que no hay interés de que bajen los delitos, ¿no? En otros estados como en Yucatán, legislaron tan meticulosamente y a detalle en este tema que el hecho, creo que es a partir del segundo o tercer robo en una misma ruta, es causal de revocación de la concesión. Es decir, tenemos que también endurecer nuestras políticas a través del Congreso del Estado para que los señores permisionarios, los empresarios del transporte, pues también le inviertan en sus unidades, porque tú seguramente has escuchado, y es un buen esfuerzo de los gobiernos, tanto municipal como estatal. Le vamos a invertir, en el caso del municipio, creo que son cerca de 5 millones de pesos en los botones de pánico. En el caso del gobierno del Estado, dijo un peso a peso, yo pongo otros 5 millones de pesos. Eso te va a dar cobertura para cerca de 400 unidades del transporte público que tengan un software, que tenga su botón de pánico, que ahorita, si me permites, comentamos en qué consiste. No es literalmente un botón tal cual, eso se ha implementado y ha fracasado en otros municipios. Aprendiendo de esa experiencia negativa, nosotros lo modificamos, etcétera. Ahorita voy a comentar algo de eso. Pero, ¿y los permisionarios? No están invirtiendo en sus propias unidades, que además, dicho sea de paso, es propiedad privada. Nosotros, como gobiernos, el ayuntamiento, el gobierno del Estado, pues en estricto sentido tendría que exigirle a los permisionarios que ellos inviertan en materia de seguridad, so pena de que se les pueda revertir la concesión. ¿En qué consiste el botón? Sí, el botón de pánico, por sí mismo un botón pues no inhibe ni contribuye mucho Sí, porque dicen botón y yo me imagino siempre tal cual, como un botón de color rojo. Con el que haces la parada. Por ¿no? ejemplo, como el que va en el metro, que dice, en caso de un accidente o algo, jale la palanca, ¿no? En Guadalajara lo que hicieron fue efectivamente poner en marcha lo del botón de pánico, pero literalmente era un botón, ¿y dónde crees que lo colocaban? ¿Dónde está el chofer? Entonces, supuestamente el chofer, al ver cualquier eventualidad, tocaba el botón. Esto, evidentemente, lo advirtieron los delincuentes y al primero sobre el que se iban era sobre el chofer. Sí, ¿quién va a ser el valiente que vaya Exactamente. a poner Entonces, literalmente, el botón, ¿no? Y limitabas mucho la posibilidad de que el chofer pues, nos iba a jugar la vida para dar alerta a las autoridades. Entonces, aprendiendo de ese esquema, lo que se está proponiendo aquí en Puebla es, de estas 200 unidades, cada una va a estar dotada de 6 botones de pánico, o sea, no es uno.
Es un software que incluye 6 botones de pánico, distribuidos de manera aleatoria, es decir, una unidad no necesariamente va a tener los mismos botones ubicados o zonificados que la unidad B, y así sucesivamente. Uno lo puede tener en el frente, atrás, izquierda, derecha, y el otro puede tener los 6 botones en la parte de atrás. Esto precisamente con la finalidad de que el delincuente pues pierda ese conocimiento, ese control de la situación, y esa espontaneidad juegue a favor del ciudadano y pueda activar pues de manera espontánea y guardando evidentemente el anonimato. Oye, pero 400 unidades son muy poquitas, ¿no? 200 del municipio, y entiendo que el gobierno del estado se sumó con un peso a peso. ¿Cuántas unidades de transporte hay en la capital? No tengo el dato, Fermín, pero son... Estamos hablando de miles. Sí, claro, por supuesto. O sea, es una proporción. Es una muestra, claro. Muy chiquita, ¿no? Así es. Ahora, hace algunas semanas el alcalde Luis Bank decidió sustituir al secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se fue Alejandro Santizo, quien venía desde la administración de Antonio Valle Fallat. Bueno, no la administración, esta misma administración, cuando estuvo Antonio Valle Fallat de alcalde, y había estado en estos primeros meses de la gestión de Luis Bank. Y lo ha cambiado y ha llegado Manuel Alonso. ¿Tú cómo calificas ese cambio? ¿Crees que ese cambio va a significar una modificación en los planes de seguridad del municipio de Puebla? Pues mira, primero resaltar que me parece que era un cambio necesario. Hay que recordar que esta administración es una administración sui generis de 4 años, 8 meses. Si hubiera sido una administración normal de 3 años, bueno, pues el exsecretario Santizo hubiera permanecido toda la administración, se echó toda la administración de 3 años, por decirlo así. El cargo de secretario de Seguridad Pública es un cargo de mucho desgaste en todos los sentidos, físico, en muchos sentidos. Y bueno, pues me parece que ya era necesario este relevo. Yo en alguna ocasión lo declaré ya al término del periodo de Santizo, que bueno, tal pareciera que la estrategia en seguridad pública es que no había estrategia. Yo percibía, así lo percibía como integrante del Cabildo y como ciudadano, que ya estábamos en una dinámica, en una inercia de brazos caídos. Sí, están muy fuertes las actividades delictivas, pero no se hacía nada. Entonces me da la impresión que ya su ciclo había culminado, había llegado a su fin del secretario Santizo. Llega este cambio de Manuel Alonso, a quien yo particularmente conozco, lo conocí en la administración de Dóger, en la administración de Blanca Alcalá, le di seguimiento después cuando fue secretario de Seguridad Pública en el municipio de San Andrés Cholula, y me parece que siempre en sus cargos, en sus encomiendas, ha aportado resultados positivos. También dicho en otro sentido, otro factor que influye es que conoce a la corporación y conoce al municipio, que creo que también fue otro de los defectos del exsecretario, que si bien ya tenía 2 años o año y medio radicando en el municipio de Puebla, cuando vino a la ciudad, pues no era de la entidad. Entonces, eso me parece que nunca terminó por demostrar su pericia en resultados. Caso contrario a Alonso, bueno, pues es una persona que toda su vida, toda su trayectoria la ha desempeñado acá. Ha estado en Puebla, conoce a los elementos. No es improvisado. No es improvisado, los elementos se identifican con él, la base, la tropa de los elementos le tiene buena lida al nuevo secretario, y me parece, yo en ese sentido te diría lo mismo que el decálogo. Nosotros le dimos y le damos nuestro voto de confianza, sin embargo, bueno, pues no es perenne, no es un cheque en blanco. En el momento en que nosotros consideremos que también está siendo rebasado, que esperemos que no, por la delincuencia, pues también nos pronunciaremos al respecto. No, porque además esa es una parte clave que yo creo que se empezó a distorsionar hace algunos años. El jefe de la policía tiene que ser alguien que conozca el territorio, claro, que conozca los usos y costumbres de la gente, de los barrios, de las colonias, que conozca cuáles son las zonas de mayor incidencia delictiva, no solamente la estadística, claro, que la estadística no siempre te puede reflejar todo lo que pasa, que sepa quiénes son las bandas, claro, que sepa de qué pie cojean ciertos policías, claro, las deficiencias. Entonces, cuando llega alguien ajeno a una ciudad, pues primero tiene que aprender, claro, y no sabemos si va a acabar de aprender. Hay una curva de aprendizaje que en materia de seguridad normalmente suele ser muy costosa. Entonces, muy riesgosa. Si te puedes ahorrar esa curva de aprendizaje con personajes ya probados y con resultados eficientes, como el caso del secretario Alonso, pues yo le apostaría mejor a ese tipo de perfiles. Y digo, en Puebla se perdió algo que era positivo y negativo. Tuvimos muchos años esta, ¿cómo le diría yo?, generación de jefes policíacos que siempre estaban presentes, a veces subían y bajaban, para mal porque a veces pues tenían vicios que siempre reproducían, pero para bien porque conocían a la delincuencia, y entonces cuando subía la delincuencia les decían hay que bajarla y la bajaban. Claro, La claro, controlaban. Sí. ¿No?
no sé si lo hacían correcto o incorrecto, pero como que tenían control del tema. Y ya perdimos esa generación de jefes policíacos que duraban décadas. Sí, sí, comandantes, a eso nos referíamos hace un momento cuando decíamos que estén identificados con la base, ¿no? Que la tropa los conozca, que pueda, que se sienta que pueden acceder a su jefe, a su secretario, a su jefe de sector, que no lo vean únicamente como un personaje de represión, de coerción, de que si no actúo de esta manera pues me va a ir mal. Al contrario, entonces que se pueda dar este enfoque. Ahora, otra de nuestras propuestas, aprovecho para comentarte, es el tema de asuntos internos. Nosotros consideramos que en la medida en que asuntos internos dependa de la Secretaría de Seguridad Pública, pues esto inhibe una verdadera investigación y le resta objetividad. Asuntos internos, Fermín, fue un modelo, para empezar es un modelo gringo de la década de los 70 del siglo pasado. Es la instancia que investiga a los malos policías. La instancia que investiga a los malos. Pero es eso es precisamente lo que era asuntos internos en el siglo pasado. Una instancia de investigación, no de sanción. Asuntos internos surgió en la década de los 70 únicamente para que le reportaran al jefe qué estaban haciendo sus elementos. Ahora, ya con estos, la transición democrática y concretamente en el caso mexicano, que tanto ha costado en consolidarse, bueno, pues necesitamos apostarle mucho a la transparencia y a la imparcialidad precisamente en este tipo de instancias. Por eso estamos proponiendo descentralizar asuntos internos de la corporación, para que así los ciudadanos, cada que se animen, porque esa es otra, la gente no confía en las instituciones porque piensa que cada que presenta una queja únicamente protegen a los elementos. ¿Cuántos casos nos hemos encontrado en redes sociales que con video en mano, con video probado ante un mal abuso, ante un acto de corrupción, bueno, pues no sabemos verdaderamente qué pasa con esos malos elementos? Ya hablamos de los buenos elementos, también hay malos elementos. Entonces, en la medida en que asuntos internos, que es el área precisamente que pudiera evitar o sancionar este tipo de actividades, pues siga dependiendo de la corporación, no vamos a avanzar en materia de credibilidad en las instituciones. Su propuesta sería que dependa de quién esté. Estamos proponiendo que sea un órgano descentralizado, incluso que le rinda cuentas al cabildo municipal, no a una dependencia, que sí sea una persona propuesta del presidente municipal, pero ratificado por el propio cabildo. Ahí va caminando la propuesta, no ha sido desechada, quizá es una de las propuestas a mediano plazo, pero es algo que ya también hemos propuesto. No, y además serviría mucho para que el policía se le dé el derecho de audiencia. También, claro. Porque eso es importante. A veces no entendemos esa parte. A veces los policías también son víctimas de abusos de sus jefes. También, claro. Y entonces el policía que su jefe le da la orden de delinquir, de abusar, está contra la pared. Porque si no obedece a su jefe, puede sufrir represalias. Claro. Y si obedece a su jefe, pues está cometiendo una falta, está delinquiendo. Entonces tendría que haber una instancia que garantice que el mismo policía se sienta seguro, decir, bueno, no obedecí porque esto era ilegal. Por supuesto. O yo hice esto y que alguien pueda decir, esto era correcto o fue incorrecto, ¿no? Por supuesto. Y eso es muy importante para regresar la credibilidad en las instituciones, a las fuerzas de seguridad pública. Así es. Muy bien, Iván, muy interesante. Realmente tienes un panorama muy claro de este tema. Y te comprometemos aquí, frente a los micrófonos y las cámaras de la redacción de la Jornada de Oriente, a que en una fecha muy próxima sigamos evaluando lo que se está haciendo en materia de seguridad pública en el municipio. Con gusto. Que le demos seguimiento, como tú lo dices, que nos sentemos aquí, ¿qué quieres? ¿En un mes, 2 meses? Por supuesto, claro. Y podamos evaluar y decir, ¿está funcionando, está caminando lo que se está proponiendo? O simplemente fue un proyecto político que no ha tenido resultados, o el problema es muy complejo y lo que se está haciendo no alcanza. Con todo gusto, Fermín, lo comentaremos en ambos sentidos y yo me reitero a tus órdenes y a la orden de la gente. Y además algo muy positivo que has dicho, Iván, este asunto no puede ser un asunto de partidos, no puede ser un asunto de que se engarce al tema electoral, porque la delincuencia, la inseguridad la sufrimos todos y tiene que ser políticas de Estado, es decir, por encima de los intereses políticos. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Fermín. Te agradecemos mucho, Iván. Ahora vamos a escuchar a Martín Hernández con las principales noticias que le vamos a presentar en la edición digital e impresa de la Jornada de Oriente.